das alegría. Gracia y la paz de Dios nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Es el deseo sincero de la Iglesia de la Gracia Divina. Abriremos nuevamente la epístola de las reinas de las cartas de Pablo, Efesios, versículos 1 al 13. Y dice el Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice claramente el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos versículos hablan directamente de la bendición del Espíritu Santo. Estos versículos hablan de varias cosas importantes, que hemos oído la palabra de verdad. Número 2, el evangelio de la salvación. Número 3, hemos creído en el evangelio. Número 4, fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas. El versículo siguiente dice que son las arras de nuestra herencia. Número 6, hasta la redención adquirida. Y dice finalmente el versículo 14, para alabanza de su gloria. En estos versículos encontramos, mis hermanos y amigos, los 7 elementos del sello de Dios, la forma en que Dios nos ha sellado. Comenzaremos desglosando brevemente el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Claramente dice San Juan 17, el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y dice el versículo, habiendo oído la palabra de verdad. Tenemos que tener mucho cuidado porque en los últimos días, profética y apocalípticamente, dice el apóstol que mucha gente tendrá comezón de oír muchas cosas diferentes, de oír ideas religiosas, de oír opiniones personales, de oír muchas experiencias personales, de oír muchas interpretaciones privadas de la palabra del Señor. Nosotros estamos seguros cuando solamente oímos la palabra de verdad, cuando solamente oímos la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice claramente el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, de las 7 iglesias finales de Éfeso hasta la Odisea? 7 veces repite el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros no nos salimos de los parámetros de la palabra de Dios, entonces vamos a tener seguridad de que estamos escuchando la palabra de verdad. Eso es lo que dice Pablo acá: habiendo oído la palabra de verdad. Recordemos también lo que dice Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos invitados por Pablo de que debemos escuchar la palabra de Dios solamente por el oír. Nuestra única seguridad, mis hermanos y amigos, es la palabra de Dios. No nos podemos salir de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. No nos podemos salir de los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. No nos podemos salir de los 66 libros que tiene la palabra del Señor. No podemos aceptar otra autoridad sino de los 40 autores que tiene la palabra de Dios. No nos podemos salir de los 1189 capítulos que tiene el mensaje y la palabra de Dios. Nuestra única seguridad es oír, como dice el apóstol, la palabra de verdad. Gloria al Señor. Le recomendamos, como dice el versículo, escuchar y oír la palabra de verdad. Y dice allí el evangelio de vuestra salvación. Hemos escuchado el evangelio de la salvación. Jesús nos predicó el evangelio de la salvación. Cuando dice claramente Marcos 2:3 que llegando a Capernaum Jesús les predicaba la palabra de Dios. Y dice Pablo en 2 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 2, te encarezco delante de Dios,
que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Mis queridos hermanos pastores, mis queridos hermanos laicos, discípulos, su trabajo es predicar la palabra de Dios, que prediques la palabra, que tracemos bien la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación. Dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice claramente también un poco más adelante el versículo 17 de San Juan 14, el espíritu de la verdad. Estamos centrados en predicar la palabra de la verdad, porque el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, nos ilumina para escuchar el evangelio de la verdad y el evangelio de la salvación. Y dice la Biblia allí, el evangelio, qué preciosa palabra. En ese versículo, en esa palabra nada más encontramos centrada el mensaje de nuestra salvación. Evangelio significa buenas nuevas, significa buenas noticias, significa la salvación del pecado, significa la salvación de la esclavitud, significa salvación de la ira de Dios, significa salvación del infierno. Mi hermano, le invito y le hago una pregunta sencilla, que me responda esta pregunta, el ABC de la palabra de Dios. Muéstreme, por favor, llámenos para que nos diga dónde está la mejor definición del evangelio. Esa es una pregunta, ¿verdad? Para que comencemos una amistad basadas en el evangelio y la palabra del Señor. El fundamento del evangelio, el fundamento de nuestra salvación es la palabra de verdad. Y habiendo oído y habiendo creído en él, dice claramente San Pablo. Nuevamente, el evangelio significa salvación. El evangelio significa restauración. El evangelio significa reconciliación. El evangelio es el regalo inmerecido que usted y yo recibimos del cielo sin ningún mérito. El evangelio es vida eterna. Por eso Pablo es el hombre del evangelio, es el hombre de las buenas nuevas. Y dice la otra parte, habiendo creído en él. El que creamos en el evangelio no depende de usted ni depende de mí. Ese depende de la fe que Dios colocó en nuestros corazones para creer en el evangelio. Y dice secuentemente el versículo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra pregunta surge en esta explicación y plática de la palabra de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Le pregunto, mi hermano, llámenos, ¿por qué se llama el Espíritu Santo Espíritu Santo? Esa es una pregunta, ¿verdad?, para el kinder y el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué se llama Espíritu Santo al Espíritu Santo? Saben que la única condición del evangelio para ser salvos, como dice la Biblia acá, es creer. Al creer somos sellados. Dice claramente Pablo en Romanos 10, y el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Jesús es el evangelio y el evangelio es Jesús. Cuando creemos en Jesús por la fe que Dios ha colocado en nuestro corazón, entonces instantáneamente somos salvos para la honra y gloria del Señor. Desgraciadamente, vivimos en un mundo teológico donde hay muchas aberraciones e interpretaciones. Hay mucha alquimia, hay muchas mezclas del evangelio con otras cosas, de creer. A veces decimos, bueno, el evangelio es creer, pero también tengo que obedecer. Cuando nosotros leemos la epístola de Pablo a los Gálatas, vamos a encontrar la reprensión divina de que la gente que cree en el evangelio por la fe, pero le añade otras cosas, entonces caemos bajo la reprensión severa del cielo. Mezclar el evangelio con otras cosas es peligroso y es un atentado contra la palabra de la verdad. A veces escuchamos expresiones típicas, Jesús es mi Salvador, pero
Cuando usted, mi querido hermano, por sincero que sea, le pone el pero al evangelio, ya no es evangelio, es una mezcla, es una alquimia de la obra de Dios y la obra del hombre. Mucho cuidado con profanar, con mezclar y hacer, ¿verdad?, una mezcla del evangelio con otras cosas. Ya saben que próximamente estaremos hablando de esa única palabra en la Biblia, evangelio. Vamos a hablar del evangelio la próxima vez. Y nos dice, después de haber oído la palabra de verdad, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo es regalado, ese Espíritu Santo es concedido, ese Espíritu Santo no es adquirido. Usted no hace nada para recibir el Espíritu Santo cuando cree en el evangelio de la salvación. Saben que varias veces la Biblia menciona el Espíritu Santo como el Espíritu Santo de la promesa. Hechos 1:4, el Espíritu Santo de la promesa. Lucas 24:49, Jesús dice el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas 3:14 nuevamente dice el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué promesa? Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Padre nos prometió que con la venida del Mesías, Él iba a sellar su obra con el Espíritu Santo de la promesa. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se menciona 3 veces. En el Nuevo Testamento se menciona 87 veces. Qué linda la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se escucha por más de 2600 veces la palabra Jehová. Jehová lo ha dicho. Jehová lo ha declarado. Pero cuando Cristo viene, entonces las atenciones y las miradas se centran solamente en el Mesías, el Redentor. El reino de Dios se había acercado. Y cuando Jesús se va al cielo, después de los 33, 34 años que estuvo en la tierra, nos dice la palabra que Él prometió: y si me fuere, os enviaré otro consolador. El consolador visible que hizo algo por nosotros en la cruz del Calvario. El consolador invisible que hace algo dentro de nosotros. Mis hermanos, estamos viviendo en la época neumatológica, en la época del Espíritu Santo, en la época del Espíritu del Señor. Ese Espíritu comenzó en el Pentecostés, como dice la palabra del Señor. Y nos dice aquí el versículo, fuimos sellados. ¿Saben que el sello en la palabra de Dios representa y significa propiedad? Primera de Corintios 6:20. Y fuimos comprados por precio, y el Espíritu de Dios está con nosotros. Romanos 8:9 también nos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo, escúchelo bien, el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, en estos versículos que hemos mencionado brevemente, representan y significa propiedad y autenticidad. Dice la Biblia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 3 veces dice la Biblia que ante 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y encontramos varios versículos, 3 de ellos principales. Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios 4:30, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Segunda de Corintios 5:5, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Dice la Biblia, las arras del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Les voy a decir algo quiero abrir un poco mi corazón. Hablo de principios, no de personas. Discutimos principios, no ideas. ¿Saben que estuve 25 años sectarizado, esclavizado en una secta religiosa? Salí de una secta religiosa que tiene aproximadamente 8 millones de creyentes. Ellos creen firmemente, el sábado es la conciencia de ellos. Ellos creen firmemente que el sábado es el sello de Dios, y que los que guardamos o nos reunimos los domingos tenemos la marca de la bestia. Ellos dicen que si usted no guarda el sábado, usted no va a ser salvo, que en los últimos días el sábado va a ser la piedra de tropiezo. Los que aceptan a Dios o
o los que rechazan a Dios. Ellos creen que los que guardan el sábado van a ser salvos y los que guardamos el domingo nos vamos a perder y nos vamos al infierno. Hablo de una secta religiosa, mis queridos hermanos y amigos. Qué cosa delicada. ¿Saben que en el Antiguo Testamento Dios estableció el sábado? Es bíblico el sábado. Claro que el sábado existió como señal para el pueblo de Israel, como señal en el Antiguo Pacto, pero no podemos tener dos señales. No podemos tener una señal en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto y tener otra señal en el Nuevo Pacto. Es imposible. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el sello del Nuevo Pacto, como dice claramente Pablo en forma directa, abierta y bien sencilla. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa. Les voy a explicar en forma breve a través del griego, el idioma original de la Biblia, el Nuevo Testamento, que esa palabra sellar, el verbo sellar, esfragizo, está en el Nuevo Testamento 26 veces. Y el sustantivo, el nombre, sello, esfragis, está en el Nuevo Testamento 16 veces. Escuchen, nunca el sello de Dios se usa en el verbo o el sustantivo para descansar y reposar. O al contrario, ese verbo y ese sustantivo significa seguridad, significa permanencia, significa propiedad. Estamos seguros en el Padre, permanecemos en el Evangelio y somos propiedad absoluta de Dios, nuestro Padre Celestial, porque el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló para su honra y su gloria. El sello de Dios representa y significa autenticidad. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mis hermanos, todos los que hemos sido llamados por el Señor, los que hemos sido convertidos por el Señor, los que hemos sido aceptados por el Señor, tenemos el sello de Dios y es el sello de permanencia y de autenticidad. Fíjese lo que dice el versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia. Arras. La palabra arras en el griego es arrabón. En nuestros términos del castellano es anillo del compromiso. Oh, mis queridos hermanos, en la cruz del Calvario, cuando Cristo pagó el precio por mí y cuando el pecador en el tiempo confiesa el nombre de Jesús, ocurre un milagro. Es el milagro de la conversión. Es el milagro, mis hermanos, del compromiso divino. Nos dice la Biblia que Dios nos dio las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia. Cuando el pecador confiesa el nombre de Jesús, entonces el Espíritu Santo le coloca el anillo del compromiso. El Padre se compromete con nosotros, el Hijo se compromete con nosotros y el Espíritu Santo se compromete con nosotros. Cambiémosle, mis hermanos, con respeto el acento. El Padre está comprometido conmigo, yo no estoy comprometido con el Padre. La salvación totalmente es de Jehová. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Y en Filipenses 1:6, oh hermano, estamos comprometidos. Y cuando Dios me colocó ese anillo no me lo puedo sacar porque pertenece a Dios. La salvación y las arras son del Señor. Es un anillo del compromiso. El esposo, que es Cristo, le puso el anillo a la esposa, que somos nosotros. Glorifique el nombre precioso de Jesús. Dele honra y gloria al Señor. ¿Saben que la palabra rabón también significa cuota inicial para comprar algo? En la cruz del Calvario, Jesús se comprometió con su muerte gloriosa y perfecta y pagó la cuota inicial de nuestra salvación total y completa. Nos redimió legalmente de la maldición de la ley. Nos redimió legalmente de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Dice la Biblia, como dice acá claramente, hasta la redención de nuestra posesión adquirida. Hermano, ya tenemos adquirida la redención, ya tenemos adquirida la salvación. Todo es en el pasado, ya es nuestra, pero obviamente estamos esperando el día glorioso cuando Cristo venga y nos redima legalmente del pecado y de la muerte y la destrucción. ¿Cuál es el propósito de Dios?
para usted y para mí, mi querido hermano, mi querido amigo. Mi querido amigo, si Dios lo está llamando a usted, usted va a aceptar y va a confesar. Dios le va a colocar en su corazón el creer como el hacer por su buena voluntad. Dice claramente Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Capítulo 1, versículo 12, para alabanza de la gloria del Hijo. Capítulo 1, versículo 14, para alabanza y la gloria del Espíritu Santo. Para alabanza de la Trinidad. Para alabanza del universo. Nosotros somos trofeos del Señor, redimidos por la sangre del Cordero y sellados en la cruz del Calvario. Sellados cuando creímos en el Evangelio con el Espíritu Santo. Oh, mis queridos hermanos, los voy a llevar a un versículo de Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos, cuando llegue aquí el día glorioso y nos encontremos con el Padre, nos encontremos con el Hijo y nos encontremos con el Espíritu Santo, y que con mentes transformadas y cuerpos transformados y voces inmortalizadas para la honra y gloria de Dios, nos reunamos en el tercer cielo. Fíjense el lenguaje del Señor, el lenguaje del discípulo amado. Capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y a la alabanza. Y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, estas son las 7 notas musicales del cántico de los redimidos cuando estemos en la presencia de Dios, para gozarnos de su amor, de su bondad, de su misericordia, de la frescura de la comunión con el Padre, del perfume de la sangre de Jesús, cuando nosotros podremos estar en la presencia del Señor y, como dice la Biblia, para alabanza y la gloria del Padre. A veces nos preguntamos por qué estamos en este planeta agónico, patológico, lleno de enfermedad y tantos problemas. ¿Por qué estamos aquí sufriendo las consecuencias del pecado? Mi querido hermano, mire más allá del tiempo, miremos hacia el futuro, miremos hacia la eternidad. Y como dice la Biblia, que el Padre nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. El Hijo nos redimió para alabanza de su gloria, y el Espíritu Santo nos selló para alabanza de su gloria. Por eso, hermanos, no tenemos tiempo de nosotros alabarnos, no tenemos tiempo de darnos ínfulas, no tenemos tiempo para la jactancia humana de lo que estamos haciendo para el reino del cielo. Oh, mis hermanos, escóndase detrás de la cruz del Calvario y ensalce el Evangelio. Predique el Evangelio, vivamos el Evangelio para alabanza de la gloria de su nombre. Dios, mi querido amigo y hermano, te creó, ¿sabes para qué? Para que vivamos eternamente para alabanza y la gloria de su nombre. Oh, qué grande, qué hermosa, qué inigualable, qué insondable, ¿verdad? Es la belleza del amor de Dios y de este precioso Evangelio, de esta preciosa palabra de verdad. Oh, mis hermanos, deseamos para todos nuestros amigos bendiciones, que usted pueda confesar el nombre de Jesús. Pídale a Dios: Señor, abre mi corazón, yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender tu evangelio, yo quiero saber que tú me creaste para tu honra y tu gloria. Oramos por ustedes, mis hermanos y amigos, es el deseo sincero de la iglesia de la gracia divina. Recuerden el próximo tema: evangelio. Dios les bendiga, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. El sello de Dios es el Espíritu
con el pueblo de Israel, Tú un eres pacto mi nacional, y trae su señal el sábado y traerla al nuevo Vida pacto, el pacto alegría. universal de la salvación, y reemplazar el Espíritu Consuelas Santo mi por vida. un día el sábado. Recordemos, según dice la palabra de Dios, Espíritu Efesios 1, 13 y 14, Santo. el sello de Dios es el Espíritu Tú Santo. quitas También mis Efesios 4, dudas. 30, el sello de Dios es el Espíritu Ya no ando en Santo. No podemos cambiar el sello de Dios por un día de reposo. Pues tú me Mis queridos hermanos, iluminas. amigos, también les recomendamos este libro, 170 Mi cuerpo es un años en templo. esclavitud. Aquí usted puede encontrar más acerca del Solo sello de tu Dios. habitar. Puede encontrar más acerca de los pactos del Señor Cuando con llenas nuestro mi pueblo, vida. con nosotros. Escríbanos o llámenos a la dirección de mi teléfono. Mi en cuerpo pantalla. tiembla. Dios les bendiga. La Y mi gracia y la alma paz del Señor también. sea con todos ustedes. Es que es tan grande tu poder, oh, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama el sol. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar.